Hola y bienvenidos a nuestro seminario web sobre los derechos y responsabilidades de los propietarios y inquilinos de Richmond. Yo soy Mónica Bejarano y soy la analista de servicios del programa de renta de la ciudad de Richmond. Todos los temas que vamos a discutir hoy. Primero voy a empezar con un propósito de la ordenanza de renta y también vamos a discutir las propiedades cubiertas por la ordenanza de renta, inscripciones, registro y tasa de vivienda de renta residencial, causa justa de desalojo, requisitos de notificación de desalojo, renta máxima permitida. Por sus siglos en inglés, lo voy a referir a MAR, M-A-R, y ajustes generales anuales, y por sus siglas en inglés, voy a referirlo a AGAs. Peticiones de ajuste de renta, resumen de las leyes importantes de California. Pues, ¿cuál es el objetivo de la ordenanza de renta? La ordenanza de renta, causa justa de desalojo y protección del propietario de Richmond, también conocida como la ordenanza de renta, es promover la estabilidad del vecindario y la comunidad, la vivienda saludable y la asequibilidad para los inquilinos en la ciudad de Richmond y controlando los aumentos excesivos de la renta y los desalojos arbitrarios en la mayor medida permitida por la ley de California, a la vez que se garantiza a los propietarios una ganancia justa. La ordenanza de renta tiene dos elementos principales: el control de la renta y la protección contra el desalojo. En la siguiente diapositiva se discutirá qué tipos de propiedades están cubiertas bajo cada uno. Y voy a proporcionar más detalles sobre el control de la renta y la causa justa más adelante en la presentación. El control de la renta significa que los propietarios no pueden cobrar más de la renta máxima permitida. Por sus siglas en inglés es MAR. El MAR se calcula como la renta básica más los ajustes anuales por inflación. Desde el 30 de diciembre de 2016, los propietarios tuvieron que devolver las rentas a los niveles de julio de 2015 antes de aplicar los aumentos de renta. Se hablará esto lo vamos a discutir más adelante. El MAR puede ajustarse al alza o a la baja a través del proceso de petición. Eso también vamos a discutir este tema más adelante en la presentación. La segunda es la causa justa, que significa que el propietario no puede desalojar arbitrariamente. Debe de tener una de las 8 causas justas para desalojar. Si no tiene una causa justa, no puede terminar el arrendamiento o desalojar. ¿Y cómo se aplica la ordenanza de renta a los diferentes tipos de propiedades? Vamos a movernos de derecha a la izquierda. Algunas propiedades están totalmente exentas de la ordenanza de renta, lo que significa que el control de la renta y la causa justa no se aplican entre ellas. Se incluyen los alquileres de habitaciones en la residencia principal del propietario. Esto es cuando el propietario y el inquilino comparten la cocina o el baño. Las viviendas unifamiliares ocupadas por el propietario en las que el propietario alquile una ADU o como conocida unidad de vivienda accesoria que está permitida y las residencias de ancianos. Algunas propiedades están bajo la protección de desalojo por causa justa, pero no están reguladas por la renta. Estos incluyen las unidades subvencionadas, incluyendo la sección 8. Los alquileres están regulados por la autoridad de la vivienda, por lo que no bajo la jurisdicción del programa de renta, y las propiedades exentas bajo el estado de Costa-Hawkins Rental Housing Act.
Este ley es una ley estatal que se llama Costa-Hawkins, que exime a las propiedades que con una sola unidad de vivienda en una sola parcela y la nueva construcción. Por ejemplo, las construcciones después del 1 de febrero de 1995. Y las propiedades con una sola unidad de vivienda se refiere a los condominios y casas unifamiliares donde no hay subdivisión o unidad de derecho interno. Los inmuebles de varias unidades, por ejemplo, un dúplex o superiores, construidos antes del 1 de febrero de 1995, están sujetos tanto al control de la renta como a la protección contra el desalojo. La ordenanza de renta crea algunas exenciones para las unidades de vivienda accesoria o ADUs. Puede ser un proceso muy complicado. Creo que este cuadro para aclarar los diferentes escenarios. El tratamiento de la ADU, según la ordenanza, depende de si esa unidad está permitida y de si el propietario vive en alguna de ellas. Si la ADU está permitida, está exenta del control de la renta, pero aún bajo de causa justa. Si se permite a la casa principal, es la residencia principal del propietario, estaría totalmente exenta de la ordenanza. Si la unidad no está permitida y se trataría como una segunda unidad de vivienda como cualquier otra, si tiene una segunda unidad, pero no está seguro de si es una ADU permitida o si tiene una unidad no permitida y quiere legalizarla, póngase en contacto con la División de Plantificación. Ahora vamos a hacer una breve descripción de las inscripciones, registro y tasa de vivienda de renta residencial. En esta diapositiva tenemos un ejemplo como se parece en la noticia o la forma sobre la inscripción de la propiedad. Y esto es necesaria para todas las unidades de renta cubiertas por la ordenanza de renta. Y este formulario de inscripción se puede encontrar en nuestro sitio web que está abajo, abajo de la diapositiva. Segundo, estos son los requisitos para el registro de inquilinos. Y este registro de inquilinos solo es necesario para las unidades que están totalmente cubiertas abajo de la ordenanza de renta, los que están bajo de control de renta, que están abajo de control de la renta y causa justa. Y también, como mencioné antes en esta diapositiva, este formulario de registro se puede encontrar en el enlace que está abajo ahí en la diapositiva. La importancia de estos requisitos administrativos, aquí voy a mencionar los diferentes temas en por qué está importante. Primero, el registro de inquilinos asegura que el propietario y el inquilino están en la misma página con respecto a la máxima permitida de la renta y ayuda al examinador de la audiencia a tomar decisiones sobre los ajustes de la renta. En el futuro, los propietarios y los inquilinos recibirán una notificación anual del registro de arrendamiento para sus unidades, así como información sobre sus derechos y responsabilidades en virtud de la legislación local y estatal. El registro de la propiedad se asegura de que nuestros datos sobre cuántas unidades de alquiler hay en la ciudad de Richmond y de qué tipo, si están, que están totalmente cubiertas, parcial cubiertas o completamente exenta. Si una unidad se convierte en propietario ocupado, tenemos que asegurarse de que no está en nuestro sistema.
Si una propiedad se vende, necesitamos esa información actualizada. Si una unidad entra en la sección 8, también hay que informar de esto. Esto también asegura que nuestro estudio anual de tarifas tiene una fuerte estimación del número de alquileres en la ciudad, por lo que podemos facturar de manera justa y precisa. El programa de renta cobra a los propietarios una tasa por unidad para los alquileres. Esto es independiente de la licencia comercial a través del Departamento de Finanzas. Las tasas se pagan por año fiscal entre julio a junio. El ayuntamiento adopta las tasas en primavera por recomendación de la Junta de Rentas. La facturación suele realizarse en agosto o entre septiembre. En esta diapositiva estamos en el año fiscal de 2021 a 2022. Para las unidades de renta que están totalmente cubiertas, se cobra $218 por unidad. Unidades de renta parcialmente cubiertas, se cobra $123 por unidad. Y aquí puede ver los tasas de años previos. Ahora vamos a discutir cómo el cumplimiento de los requisitos de causa justa para desalojo. Como mencioné antes, el propietario necesita una causa justa para desalojar y hay 8 total. La terminación del contrato y la venta de la propiedad no son causas justas para desalojar. Otra vez, cuando un propietario venta la propiedad, no es una causa justa para desalojar. Tampoco cuando se termine un contrato de arrendamiento. Ahora vamos a discutir diferentes partes, lo que son las causas justas. Y lo vamos a partir en lo que son por culpa del inquilino y sin culpa del inquilino. Los 4 primeras son desalojos por culpa, en los que el propietario aleja que el inquilino ha hecho algo malo que ha llevado a la terminación del arrendamiento. En todos los casos, se debe dar al inquilino la oportunidad de solucionar el problema, es decir, pagar la renta que se debe, corregir una violación del contrato o una molestias, definición legal amplia, abarca cosas que afectan a la paz y el disfrute de los inquilinos vecinos. Por ejemplo, fiestas ruidosas, vehículos abandonados, conflictos con los vecinos. También falta de acceso. Si el propietario tiene derecho a entrar según el Código Civil 1954. Ahora los 3 segundos son desalojos sin culpa en los que se aleja que el inquilino ha hecho nada malo, pero el propietario quiere recuperar la posesión de la propiedad. Dado que se consideran desalojos sin culpa, requieren pagos de reubicación al inquilino, ya sea temporal o permanente. Los importes de reubicación dependen de varios factores, como el tipo de desalojo, la composición del hogar y el tamaño de la unidad de renta. La tabla de tarifas de reubicación se puede encontrar en nuestra página web y lo voy a mencionar un poquito más tarde en esta presentación. Y estos sin culpa incluyen terminación temporal para hacer reparaciones sustanciales o necesarias, cuando el inquilino no puede estar ahí mientras se hacen las reparaciones, debe regresar al inquilino de vuelta después. Mudanza del propietario o de un familiar es el propietario o un familiar quiere mudarse a la propiedad. Se aplican ciertas restricciones con respecto a la propiedad, la duración de la residencia del propietario, las protecciones para las personas mayores y las personas con discapacidad o enfermedad terminal.
Ahora, el retirada del mercado de alquiler a través de la ley estatal ELES. Es un proceso muy complicado y muy regulado por la ley estatal que permite al propietario retirar la propiedad de mercado a largo plazo. Esto es diferente a la venta. Nada impide al propietario vender la propiedad. Y también incluye restricciones y protecciones para ciertos inquilinos. En este proceso para retirar el mercado de la renta, se recomienda para hablar con un abogado porque es muy complicado y un abogado le puede explicar más en detalles cómo tiene que presentar todos los documentos al, al condado y al programa de renta. Al último, es un alquiler temporal. Es cuando un propietario quiere alquilar su residencia principal por menos de un año y planea volver después. El arrendador debe informar al inquilino de que el alquiler es temporal. El propietario debe informar al inquilino de que se trata de un alquiler temporal antes de iniciar el alquiler y presentar la documentación al programa de renta. En el caso de las causas justas que tienen que ver con el comportamiento del inquilino, como el incumplimiento del contrato de arrendamiento, molestias, falta de acceso, el propietario también debe de entregar al inquilino una notificación de advertencia por escrito antes de entregar una notificación de finalización del contrato de arrendamiento. Este aviso de la oportunidad de corregir la infracción en un periodo razonable. Al mínimo tiene que incluir de 5 días o de responder al aviso de alguna otra manera. Si el inquilino no cumple la advertencia, el propietario puede pasar al siguiente paso, y eso es la terminación del contrato de arrendamiento. Y nosotros del programa de renta tenemos una plantilla del aviso de advertencia disponible en nuestro sitio web que está abajo en esta diapositiva y lo puede accesar también en nuestro sitio en www.richmondrent.org. El propietario debe presentar una copia de cualquier aviso de terminación de la tenencia entregado a un inquilino dentro de los 2 días hábiles siguientes a su presentación, junto con una prueba de entrega. La notificación de terminación de la tenencia debe presentarse en línea en enlace que está aquí en la diapositiva. En el caso de propiedades con 5 o menos unidades, el propietario puede presentar el aviso por correo. El programa de renta no acepta notificaciones de terminación por correo electrónico. La falta de presentación de la notificación de terminación de la tenencia a tiempo puede ser afirmada por el inquilino como una defensa afirmativa en un procedimiento de retención ilegal. Pasando a la parte de control de renta de la presentación, una vez más, esto solo se aplica a las unidades totalmente cubiertas, es decir, propiedades de varias unidades construidas antes de 1995. Vamos a hablar de cómo calcular su MAR y cómo notificar a los inquilinos correctamente. La renta máxima que se puede cobrar por una unidad de renta controlada. El aumento de la renta no puede exceder la renta máxima permitida, pero puede ser menos. Aunque no se cobre el máximo de la renta máxima permitida sigue siendo la misma. El propietario puede decidir aumentar la renta hasta el máximo de acuerdo con la ley actual
y el reglamento bancario de la Junta de Rentas representa la renta básica más los ajustes generales anuales y los ajustes individuales de la renta que está aprobado a través del proceso de petición. Ahora vamos a discutir diferentes preguntas. La primera es, ¿qué es el AGA y cómo se calcula? Aumento anual admisible del costo de la vida basado en el 100% del índice de precios al consumo. ¿Cuándo se puede tomar la primera AGA después del comienzo del nuevo arrendamiento? Un año calendario completo debe expirar después del 1 de septiembre de cada año. ¿En qué momento del año se puede realizar la AGA? Por lo general, la AGA puede tomarse el 1 de septiembre de cada año después de un aviso legal apropiado. ¿Pueden los propietarios bancarse los aumentos del AGA? Y para aclarar, bancarse los aumentos del AGA, esto también quiere preguntar si los propietarios pueden acumular los aumentos del AGA anteriores. Y la respuesta es sí. Cada año se puede recuperar un límite del 5% de los AGAs previamente deferidos, más los AGAs del año en curso. Por los aumentos de renta no pueden aplicarse de forma retroactiva. Para más información sobre la banca, véase al reglamento 602. AGA o ajuste general anual, la cantidad por la que aumenta cada año la renta máxima permitida para las unidades de renta controlada. El ajuste general anual del 2020 es 2.9% y el ajuste general anual del año de 2021, 1.6%. El ajuste general anual no aumenta automáticamente el alquiler real pagado por un inquilino. El propietario puede aumentar la renta hasta la renta máxima permitida con la debida notificación. Y abajo de esta diapositiva puede ver el propietario debe notificar debidamente al inquilino un aumento de la renta según el Código Civil de California 827. El propietario puede aumentar la renta hasta la renta máxima permitida con una notificación por escrito de 30 días. Para tener derecho a una AGA, el propietario debe cumplir con varios aspectos de la ordenanza de renta y las regulaciones asociadas. Por ejemplo, inscripción y registro, pago de tasas, retroceder la renta y reembolsar lo cobrado de más correctamente, presentar la notificación de aumento del alquiler en un plazo de 10 días hábiles junto con una prueba de notificación. Como recordatorio, solo las propiedades que están sujetas a las disposiciones del control de la renta de la ordenanza están obligadas a presentar avisos de aumento de la renta con el programa de renta. ¿Y cuándo se pueden subir las rentas al mercado? Primero es cuando se produce una vacante voluntaria y se inicia un nuevo arrendamiento. Segundo, cuando todos los inquilinos originales arrendatarios se desocupan y solo quedan subarrendatarios en la unidad. Tercero, si el inquilino ya no vive en la unidad como su residencia principal, es decir, si el inquilino titular del contrato de arrendamiento está subarrendado o utilizando la unidad como casa de vacaciones. Para
ajustar el máximo permitida de renta o el MAR, más o menos, los propietarios y los inquilinos deben presentar peticiones al programa de renta. Y vamos a hablar de lo que son algunas de esas peticiones. Primero, vamos a discutir las peticiones de ajuste de la renta de los inquilinos. Un tema donde un inquilino puede presentar una petición es si la renta excesiva por no retroceder el propietario la renta o por cobrar una renta superior a la renta máxima permitida. Segundo, una petición de reducción de la renta por disminución de espacio, servicios y o habitabilidad. Una petición de reducción de la renta por disminución del número de inquilinos permitidos. Unos datos importantes sobre las peticiones. El propietario tiene derecho a objetar la petición. La mayoría de las peticiones y casi todas las peticiones de habitabilidad resultarán en una audiencia conducida por el examinador de la audiencia. Tercera, algunas peticiones serán decididas administrativamente si no se presenta ninguna objeción por la otra parte y los hechos del caso son sencillos o no se disputan. Y cualquiera de las partes puede apelar la decisión del examinador de audiencias. Ahora vamos a cubrir las diferentes peticiones que un propietario puede presentar al programa de renta. Hay petición de aumento de la renta máxima permitida por aumento del número de ocupantes permitidos. Petición de aumento de la renta máxima permitida por aumento de espacio o servicios. Petición de aumento de la renta máxima admisible por aumento de los gastos netos de utilización y mantenimiento. Petición de aumento de la renta máxima por aumento de la finanza por adición de mascotas. En la primera petición de aumento de la renta permitida por aumento del número de ocupantes permitidos, no se aprobará una petición de aumento del número de ocupantes si se trata de inquilinos adicionales de acuerdo con el reglamento del Junto de Rentas de Richmond, sección 903B2. Y también, como mencioné antes, hay los mismos importantes datos sobre las peticiones. Un inquilino también tiene el derecho de objetar la petición y la mayoría de las peticiones y casi todas de las peticiones que están sobre de razón habitabilidades darán lugar a una audiencia conducida por el examinador de la audiencia. Ahora, al último, vamos a hacer un resumen de importantes leyes de California. Y estos se aplican a todos los alquileres en el estado de California. Hay una ley estatal que es la garantía implícita de habitabilidad y pacto implícito de disfrute tranquilo. La garantía implícita de habitabilidad es una teoría legal que se ha desarrollado y definido a través de varios casos judiciales. En esta diapositiva y esta presentación se va a presentar en nuestro sitio web. Ustedes van a poder leer esto todo pues en total. Ahorita en este momento no voy a llegar a mucho detalle de esta ley. El Código Civil que está asociado con la garantía implícita de habitabilidad es el Código Civil 1941.1 y este establece las normas de habitabilidad, lo que el propietario debe proporcionar, incluida la impermeabilización efectiva, el funcionamiento de la calificación y la electricidad. Y aquí en esta lista puede ver más de los que el propietario debe de proporcionar en una unidad de renta. Códigos de salud y seguridad, el 1700
perdón, 17920.3. Y cualquier edificio o parte del mismo, incluyendo cualquier unidad de vivienda, habitación o conjunto de habitaciones o los locales en lo que se encuentra en el que existe cualquiera de las siguientes condiciones enumeradas en una medida que pone en peligro la vida, la integridad física, la salud, la propiedad, la seguridad o el bienestar del público o de los ocupantes de la misma, se considerará y por la presente se declara como un edificio deficiente. Primero, por ejemplo, el saneamiento inadecuado incluirá, pero no se limitará a lo siguiente: falta de o inadecuado inodoro, lavabo o bañadera o ducha en una unidad de vivienda. En este Código Civil 1941.2 son las responsabilidades del inquilino, incluyendo el mantenimiento de los locales, no dañar ni alterar la propiedad de la propiedad. Ahora vamos a discutir la ley estatal de ley de depósito de seguridad 1950.5. La definición del depósito de seguridad es cualquier pago, coita, depósito o cargo que se impone el principio del alquiler como un anticipo de la renta o que se use para la recuperación de impagos de la renta, la reparación de daños causados por el inquilino o por la limpieza. ¿Cuánto puede cobrar un propietario un depósito de seguridad? Un depósito de seguridad no podrá exceder los 2 meses de renta de una vivienda sin muebles o 3 meses de renta de una vivienda con muebles. ¿Qué puede deducir un propietario del depósito de seguridad? Un propietario puede deducir del depósito de seguridad de los inquilinos solo la cantidad que es razonablemente necesaria para, uno, cubrir el impago de la renta; dos, la reparación de daños de un inquilino o de un invitado del inquilino o por desgaste normal; la limpieza que sea necesaria, definida en la cantidad de limpieza que se necesita para devolver la vivienda en el mismo nivel de limpieza que estaba al principio del alquiler; y, si lo permite el contrato de arrendamiento, cubrir los costos de la restauración o de la o de la sustitución de propiedades personales, incluyendo llaves o de mobiliario, excluyendo el desgaste normal. Los propietarios están obligados a ofrecer una inspección de recorrido al final del alquiler. A continuación, el ley de depósito en un plazo de 21 días después de que los inquilinos desalojen la vivienda, el propietario deberá primero proporcionar al inquilino una declaración por escrito que detalle la cantidad y el propósito de las deducciones del depósito de seguridad y, en segundo lugar, devolver cualquier porción restante del depósito al inquilino. Si varios compañeros de casa han vivido juntos y han pagado un depósito, el propietario de la vivienda no tiene la obligación de devolver el depósito hasta que la vivienda se haya devuelto al propietario. El requisito de proporcionar una declaración detallada de los cobros realizados por el propietario de la vivienda junto con los recibos. Si se deducen más de $127 del depósito debido a la limpieza y reparaciones, el propietario de la vivienda debe adjuntar copias de la declaración detallada a los documentos que muestran los cargos y los costos que ha tenido el propietario de la vivienda para reparar y limpiar la vivienda. Efecto de la venta en depósito.
Un propietario que vende una propiedad de alquiler deberá, uno, transferir el depósito al nuevo propietario o dos, devolver el depósito al inquilino. Los recursos del inquilino, si el depósito no se devuelve dentro de 21 días después de la desocupación, un inquilino que no reciba el reembolso y la cantabilidad en un periodo de 21 días o que se discuta la cantidad reclamada por el propietario de la vivienda, podría demandar judicialmente al propietario por la cantidad que se disputa en la Corte de Reclamos Menores si la cantidad es de menos de $10,000 y hasta 2 veces la cantidad del depósito de seguridad por retención de mala fe. En el tribunal, el propietario de la vivienda deberá probar que las cantidades que ha retenido son razonables. El Código Civil 1954 es la entrada legal del propietario. El propietario solo puede entrar para hacer las reparaciones, decoraciones, alteraciones o mejoras necesarias o acordadas, suministrar los servicios necesarios o acordados, o exhibir la unidad de vivienda a compradores potenciales o reales, a inquilinos trabajadores o contratistas o para hacer una inspección de acuerdo con la sección o el código de la ley de depósito de seguridad. El propietario debe dar al inquilino un aviso por escrito para entrar por lo menos 24 horas antes de la entrada. El propietario no necesita dar aviso escrito o verbal para entrar en casos de emergencia. El inquilino no puede exigir su presencia cuando el arrendador entre en la vivienda. La entrada debe realizarse durante el horario comercial normal. El propietario debe indicar la hora y la fecha, así como el propósito de la entrada de la notificación escrita. Y en la ciudad de Richmond es una causa justa para desalojar a un inquilino que se niega la entrada legal del propietario después de que el inquilino ha sido advertido para dejar de negar el acceso legal y continúa haciéndolo. Para terminar el arrendamiento bajo la ley estatal, necesitas seguir el Código Civil 1947. Esto significa 30 días de aviso para terminar el arrendamiento si el inquilino ha estado allí menos de un año, 60 días si han estado allí más. Sin embargo, en la ciudad de Richmond, el propietario generalmente también necesita una causa justa y los requisitos de tiempo para la terminación de estos tipos de avisos son diferentes. Por ejemplo, si el inquilino no ha pagado la renta, no necesita dar un aviso de 30 o 60 días. Puede ser un aviso de 3 días para pagar o abandonar. El Código Civil 827 es la notificación apropiada de los cambios en las condiciones de arrendamiento, incluidos los aumentos de renta. Por lo general, los cambios en las condiciones de arrendamiento requieren un aviso por escrito de 30 días como mínimo, un aviso para aumentar la renta en un 10% durante cualquier periodo de 12 meses o menos requiere un aviso por escrito de 30 días de aumento de la renta. Un aviso para aumentar la renta en más del 10% requiere un aviso por escrito de 90 días aumento de la renta. El Código Civil 1951.2 es la ley de incumplimiento de arrendamientos. Si un inquilino incumple con un contrato de arrendamiento, es responsable de los alquileres impagados que quedan en el contrato, pero solo si
El propietario intenta mitigar los daños del arrendamiento impagado, haciendo un esfuerzo razonable para volver a rentar la unidad y la unidad permanece sin un inquilino estabilizado. En otras palabras, si un inquilino incumple el contrato, el propietario no puede hacer que el inquilino pague el resto del alquiler impagado, a menos que el propietario puede demostrar que ha hecho un esfuerzo razonable para volver a alquiler la vivienda y no ha podido encontrar un nuevo inquilino. Una vez que un nuevo inquilino ocupa la unidad, la responsabilidad del inquilino anterior por el alquiler se acaba. Los propietarios también pueden quebrar el contrato de arrendamiento. Muchas gracias a todos que han visitado nuestro sitio web y han visto esta presentación sobre los derechos y responsabilidades de los inquilinos y propietarios en la ciudad de Richmond. Si ustedes se quieren poner en contacto con nuestra oficina del programa de renta de Richmond, puede llamar a nuestro número de teléfono que está aquí en el diapositiva 510-234-7368 o pueden enviar un correo electrónico que está aquí abajo del número de teléfono o pueden visitar nuestro sitio web. Ahí abajo está el enlace de www.richmondrent.org. Otra vez, muchas gracias a todos. Me llamo Mónica Bejarano, soy la analista de servicios del programa de renta y que todos tengan un buen día. Adiós.